Nos encontramos en el inicio, ¿verdad? O en el umbral del nuevo año, y es el momento donde nuestras agendas quizás están limpias y los corazones llenos de expectativas de qué nos traerá este año o qué queremos hacer. Y naturalmente nuestras metas y nuestros pensamientos están puestos en el mañana. Y en el inicio de un año, muchas personas también vienen cargadas con planes, con metas, con proyecciones, y ya van haciendo sus agendas. Y hablamos con mucha seguridad acerca de lo que haremos, lo que lograremos y lo que alcanzaremos. Eso viene ahí en el paquete, las resoluciones de nuevo año. Sin embargo, yo entiendo que tenemos un peligro latente en esta época del año, y el peligro es que muchas veces nos convertimos en ateos prácticos. ¿Y por qué en ateos prácticos? Porque un ateo práctico no es aquel que no cree en Dios, no es aquel, ¿verdad?, que no viene a la iglesia, sino no es aquel que dice con su boca que Dios no existe, sino es aquel que confiesa a Dios todos los domingos, pero vive el resto de su semana planificando su futuro como si Dios no existiera, como si Dios no fuera real, como si Dios no fuera soberano, o como si Dios no tuviera autoridad sobre las decisiones financieras, familiares, personales o espirituales en nuestras vidas. Entonces, vemos en una porción del libro de Santiago que Santiago, con un estilo súper directo y penetrante, amado hermano, nos confronta y nos va a confrontar hoy. No nos habla de pecados escandalosos, sino de un pecado sutil, y es de ignorar a Dios cuando hacemos nuestras agendas personales. Pero vemos la palabra de Dios que hoy nos va a confrontar y hoy nos hace una pregunta bien crucial. Y la pregunta que hoy nos vamos a hacer es: ¿dónde queda Dios en nuestros planes? ¿Dónde queda Dios en nuestros planes? Y vamos entonces a ir al libro de Santiago 4, del 3 al 17, donde vamos a ver que este no es un texto contra una planificación responsable, sino una advertencia solemne contra una vida planeada sin referencia a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta mañana. Dice, versículo 3 en adelante: no os gloriéis del día del mañana, titulan aquí. Dice, vamos ahora, los que decid, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o sea, comercializaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, y en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere. Digamos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Ahora yo quiero que usted piense. Tiene 5 segundos ahí para que usted me diga, para que usted piense. 3 resoluciones de año nuevo que usted pensó o que usted tiene. 3. Ya las pensó. Ya las pensó. Entonces la pregunta, ¿dónde queda Dios en nuestros planes? Santiago nos las contesta. Y la pregunta la contesta, ¿verdad? Y para responderla correctamente necesitamos escuchar esto. Y antes de entrar a los versículos, yo quiero considerar brevemente el trasfondo de este pasaje. El contexto, ¿verdad?, de este pasaje histórico es que Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están en dispersión. Eran cristianos judíos que vivían bajo presión externa, vivían bajo persecución, tensiones internas. Muchos de ellos eran comerciantes que viajaban de ciudad en ciudad. En la cultura grecorromana del siglo I, el comercio era esa vía principal de ascenso social, lo cual a menudo fomentaba en cada uno de ellos una mentalidad de autosuficiencia, de codicia, olvidando la providencia divina en medio de sus viajes de negocio. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, este contexto, vemos también que este pasaje se encuentra en una sección donde Santiago trata la mundanidad de la iglesia. Cuando vemos los versículos de este capítulo 4, del 1 al 10, vemos que el Señor habla de guerra, habla de pleitos causados por las pasiones, y ahora vemos que Santiago está aplicando esta sabiduría terrenal en el ámbito de los planes futuros. Y amado, no está prohibido, ¿verdad? O Él no está prohibiendo la planificación. Esto no es malo, al contrario, esto es algo importante. Pero si no, lo que Santiago aquí está condenando es la arrogancia de planificar como si usted y yo fuéramos dueños del tiempo. Todo esto, ¿verdad?, todo este contexto nos va preparando para entonces entrar a estos versículos y ver cuál es la idea central que quiere traer Santiago en este capítulo 4. Y vemos que lo que quiere decir es que la verdadera sabiduría, amado hermano, consiste en que usted y yo sometamos nuestros planes a la soberanía de Dios. ¿Cómo? Reconociendo que usted y yo tenemos una fragilidad humana y que la maldad de autosuficiencia nos mata. Amado, usted y yo, vivir sin considerar la voluntad de Dios en nuestra vida, esa arrogancia práctica, y el versículo 17 dice que es pecado delante de Él. Así que con esta verdad vamos a ver en este pasaje lo que nos dice Santiago y qué encontramos en este pasaje. Y cuando vamos a este versículo 13, vemos que Santiago comienza confrontando una manera de pensar muy común, tanto en su tiempo como en el nuestro. Vemos en ese versículo 13 el delirio, que es mi primer punto, el delirio del control humano. Santiago comienza diciendo: vamos ahora lo que decís. Hoy, mañana iremos a tal ciudad, voy a estar allá, 1 año, traficaremos y ganaremos. ¿Qué está diciendo?
Santiago está presentando a un comerciante que ya tiene su plan perfecto. Sabe cuándo lo va a hacer. Sabe dónde, en qué ciudad va a montar el negocio. Cuánto tiempo va a estar, 1 año. Negociar qué negocio voy a montar. Y el resultado, que es ganar dinero. ¿Cuánto dinero voy a ganar? Voy a tener otras personas que van a hacer el negocio conmigo. ¿Cuánto nos vamos a repartir? Él tiene todo montado, hermano. Veamos la precisión de este planificador. Tiene el calendario, tiene el mapa, tiene el presupuesto, tiene la proyección de ganancia. No hay nada malo en que usted y yo seamos diligentes. Pero noten la falta en su oración. ¿Qué sucede? Dios no aparece en ningún lado. Cuando usted y yo pusimos, ¿verdad?, las resoluciones de nuevo año, ¿qué dijimos? No, quiero un trabajo nuevo, quiero esta guagua, quiero ser aquel que va a rebajar las 30 libras o que va a aumentar 10 más. Y Dios, te arrodillaste primero antes de decir todas esas cosas. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Que este año se cumpla mi voluntad y no la tuya, Padre. Ayúdame, Señor, a hacer esto, aquello y lo otro. Pero muchas veces, amado, hacemos resoluciones, hacemos planes, pero Dios no aparece en ningún lado. Y este hombre sufre de un delirio de control. ¿Por qué? Porque él cree que el tiempo a él le pertenece, que a sus pies él va a llevar todo lo que él decida y que va a tener éxito. Éxito financiero en la garantía de su esfuerzo. Él piensa que sus pies lo van a llevar donde él diga. Pero ¿dónde Dios es mencionado o donde Dios es consultado? Muchas veces planeamos como si Dios no existiera o no estuviera en nuestros negocios. Y este versículo es el retrato de una vida organizada, claro que sí, pero organizada como si Dios no existiera. Usted y yo como cristianos nos sometemos al Señor. Usted y yo como cristianos venimos al templo, venimos a alabar, a glorificar al Señor, venimos a dar por gracia porque lo que por gracia hemos recibido. Pero sabes que cuando usted sale de aquí a hacer el día a día, cuando usted sale de aquí a planificar, mi pregunta es, ¿te sientas con papel y lápiz o primero tú te tiras de rodillas y le hablas al Señor? Padre, permite que yo este año sea un mejor cristiano. Permite, Señor amado, que yo pueda hacer esto. Si es tu voluntad, Dios amado, yo quiero hacer esto. Preséntele todo al Señor. Y verifique si Dios le abre las puertas, si es lo que Dios quiere para su vida. No podemos hablar diciendo no. Este es el año de la cosecha. Este es el año que yo declaro que mi casa viene. Este es el año que yo declaro que se abren las finanzas. Este es el año que yo declaro que decreto esto, aquello y lo otro. No, amado. Porque el poder no está en su boca. El poder está en que Dios esté y en que sea la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque yo no le doy órdenes a Dios. Yo me dejo dirigir por la voluntad de Dios. Y Dios va abriendo puertas, va cerrando puertas y me da paz cada momento en que yo deba de tomar una decisión. Gloria al nombre del Señor. Ayer, no voy a comentar esto. Voy a seguir con el mensaje porque lo voy a dañar. Es mejor que siga. Alabado sea el Señor. Y vemos, amados, que Él cree que el tiempo le pertenece. Hace los planes.
inicia el año, como muchos de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho planes para nuestra carrera, para nuestros estudios, para nuestra familia, sin haber doblado rodillas para decir: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero el error, amada familia, el error no es el comercio, el error no son los planes, el error no es la ganancia, sino el error que cometemos muchas veces es la exclusión total de Dios. Y Santiago no está criticando nada de eso. Él lo que está criticando o lo que está denunciando es el tono de certeza absoluta, donde Dios no es mencionado. Planeamos muchas veces como si Dios no existiera o no tuviera voz en nuestros negocios. Y este es el retrato de una vida organizada como si Dios no existiera. Y por eso es que yo digo que nos convertimos en ateos prácticos. Porque nos comportamos como si Dios no existiera. Y comienza Santiago en ese versículo entrando, ¿verdad?, con esto. Pero después de exponer la ilusión del control del ser humano, Santiago ahora nos destruye. Santiago ahora destruye nuestra arrogancia, nuestro orgullo, mostrándonos en una realidad que ninguno de nosotros puede negar. Y ese versículo 14 nos trae a nosotros a la realidad de nuestra fragilidad, nos trae la teología de la neblina. Y dice: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? Porque vuestra vida, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, para Santiago curar nuestra arrogancia, vive el nombre del Señor. Para Él curar nuestra arrogancia nos da una dosis de realidad teológica. Santiago nos baja de ese pedestal que estábamos de orgullo y nos recuerda que nuestra realidad tiene dos control o dos verdades contundentes. Y la primera es la ignorancia del futuro. ¿Por qué? Dice que no conocemos el mañana. Solamente Dios conoce. No sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque el futuro es un territorio donde solamente Dios pisa. Y segundo, no conocemos muchas veces la brevedad de la vida. No controlamos, usted y yo, la duración de nuestras vidas. Por eso es que Santiago viene y nos compara con la neblina. Yo no sé cuántas veces usted ha pasado por el expreso, cuando uno se sube en la 10, pasa los mosquitos y usted ve esa neblina que está en Utuado y quizás a los 10 minutos usted vuelve y ya usted no ve la neblina. Es pasajera. Y así nos compara. Aparece un momento, dice la palabra, y luego se desvanece. En la escala de la eternidad, amado hermano, el año que comienza es solamente un suspiro. Es un suspiro. La Biblia no dice que nuestra vida es como el hierro. La Biblia no dice que nuestra vida es como la roca. La Biblia dice que es como la neblina. Usted la ve hoy en la montaña y 15 minutos más tarde desaparece porque se calienta el día y no hay rastros de esa neblina. Así es nuestra vida. Así que esta metáfora que está utilizando Santiago para cada uno de nosotros no es poética solamente, amado hermano, es teológica. Nuestra vida es frágil, breve y dependiente. Frágil, breve y dependiente
de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice Proverbios. Proverbios 16. Alabado sea el nombre del Señor. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y hay otra versión que dice, la versión Nueva Traducción Viviente dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Amada iglesia, hermanos de la iglesia del centro, no tenemos el control sobre el mañana. No somos dueños de la existencia. Nuestra vida es un préstamo, no una propiedad. Reconocer nuestra fragilidad no es una invitación al pesimismo, sino una invitación a la humildad, una invitación al sometimiento, una invitación a que usted camine bajo la soberanía de Dios. El año 2026 no es una autopista que nos pertenece, es un terreno desconocido donde cada paso depende de la gracia sustentadora de Dios en nuestras vidas. Usted y yo dependemos del Señor. La palabra dice que separados de mí nada podéis hacer. Comenzar el año reconociendo esto no es pesimismo, iglesia. Es sabiduría bíblica. Es que usted está conectado con el Señor. Es que su visión, es que su resolución, es que su vida está anclada con el Señor. Y usted no se mueve si no es la voluntad de Dios. Usted no planea si usted no conversa con el Señor. Amado Dios. Y una vez que Santiago nos hace el recordatorio de quiénes usted y yo somos, frágiles y limitados, ahora nos muestra cómo debe lucir una vida verdaderamente sabia delante de Dios. Y dice el versículo 15: si el Señor quiere, y este es el verso clave, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amado, esta es la clave, este es el tercer punto y es la clave de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es la actitud de sumisión providencial de Dios. Esto no es un cliché, esto no es una frase mágica para que usted la repita todo el tiempo, sino esto es una disposición del corazón. Es reconocer que incluso nuestro próximo aliento depende del permiso soberano del Creador. Que esa jactancia, que en lugar de esa jactancia, Santiago nos da la frase que debería gobernar nuestra vida. Y como les dije, esta frase no es un cliché, no es un amuleto de la buena suerte. Decir si el Señor quiere es una confesión de fe y una confesión de soberanía. ¿Y qué implica todo esto, amada iglesia? Esto implica que Dios gobierna mi vida. Viviremos. Nuestra vida está en las manos del Señor. Que Dios gobierna mi tiempo, que mis tiempos Él los conoce y están en sus manos. Haremos esto o aquello. Dios gobierna nuestros planes. Mis proyectos están bajo su autoridad, amada iglesia. No significa pasividad, sino humildad activa. ¿El qué? Que planeamos, que trabajamos, que decidimos, pero sometidos a la voluntad de Dios. Usted no es un llanero solitario. Usted tiene un Dios que le ama. Usted aceptó negarse a sí mismo. Usted aceptó tomar la cruz y seguir a Cristo. Y un discípulo de Cristo
anda como Él anduvo. Un discípulo de Cristo imita al Señor. Gloria al nombre del Señor. Cualquier plan que hagamos este año no incluya la cláusula de la soberanía de Dios. Es, según el versículo 16, una soberbia y una maldad. ¿Y sabe qué significa eso? Robarle a Dios la gloria de Él ser el Rey de nuestras vidas. Ni Jesús mismo hacía eso. Ni Jesús mismo. Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Pero Santiago no se detiene solo en mostrarnos la actitud correcta. Santiago también nos advierte con seriedad sobre el peligro de rechazarla. Y vamos al versículo 16 y 17, que nos dice y nos habla del pecado de la autosuficiencia o de la omisión. Y dice el versículo 16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago concluye con una advertencia severa, amado. Y es que jactarse de los planes futuros no es una falta de modestia. No, es maldad. Es maldad. Santiago llama pecado a vivir con una independencia, ¿verdad?, práctica de Dios. Y vemos que concluye con una afirmación penetrante, porque Santiago termina con esta advertencia y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¡Aleluya! Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y este versículo 17, amada iglesia, vincula la enseñanza. Nos dice así: sabemos que debemos depender de Dios, que debemos hacer lo bueno, y decidimos seguir viviendo bajo nuestro propio control, estamos pecando deliberadamente. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que hacemos, no se trata solo de lo que hacemos mal, sino de excluir a Dios conscientemente de nuestras vidas diarias, llamándome cristiano. Las cosas nos van a salir mal. Tenemos un grupo que yo lo anoté aquí porque mi inglés no es muy bueno, iglesia. Tenemos un grupo de rock. Tenemos, ¿cómo se dice? Los Beatles. ¿Así? Qué lindo me quedó. Hablando inglés, leyendo en español. Tenemos un grupo, los Beatles, amados, que hicieron sus planes. Tenían talento, fama mundial, dinero, influencia cultural. Alábalo. Bueno, hubo uno que salió enfermo, no sé si era influenza o qué era. Influencia cultural, muchos años. Ellos pensaban que tenían el control humano, creyeron que tenían el éxito del mundo, la creatividad, las libertades que los sostenían. Tomaron decisiones confiando en su propia sabiduría. Estaban en el boom. Pero llegó un desenlace que desaparecieron. Hubo división, conflictos internos, relaciones rotas, renuncias. Y el proyecto que parecía indestructible terminó abruptamente. ¿Sabes por qué?
Quizás vas a tener tiempos donde tú vas a creer que todo está bien, donde tú estás prosperando, donde tu negocio, tus planes se están cumpliendo, pero Dios te está dando la oportunidad de que cuando tú veas eso, diga: lo que tengo es por la gloria de Dios, es por la soberanía de Dios, es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Pero créeme, así se han levantado muchos, y cuando pasan 1, 2, 3 años, el negocio va para abajo, los planes van para abajo, la familia va para abajo, todo lo que tengo va para abajo. ¿Sabes por qué? Porque dejaron a Dios fuera de sus planes, porque Dios no era el centro de sus planes, Dios no era el centro de sus metas, Dios no era el centro de su negocio, Dios no era el centro de su familia, no era la voluntad de Dios. Y como nunca te arrodillaste a preguntarle a Dios: ¿esta es tu voluntad? Tenías el talento, tenías el plan montado completo, sabías lo que tenías que hacer, pero te dieron la oportunidad para que dijera: Dios, tú estás aquí, endereza mi vida, mi negocio. O quizás comenzaste bien, comenzaste dando rodillas el nuevo año diciendo: Dios, métete en mis planes, porque comenzaste motivado. Este es el año, Dios, voy a hacer el negocio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Pero cuando viste éxito, cuando viste que todo estaba saliendo bien, creíste que eras autosuficiente, creíste que eras independiente, creíste que tú podías hacerlo todo. Te subió el ego, te subió el orgullo, y ¿sabes qué? Luego fue cuesta abajo, porque Dios te bajó del caballo, porque Dios te dijo: te olvidaste de mí, ¿dónde yo quedé? Ahora tú eres autosuficiente. Terminaron en quiebra, terminaron en destrucción, como terminó este grupo. Y así puedo dar miles de ejemplos. Pero ¿sabes qué? Santiago se detiene y nos muestra la actitud correcta. Santiago se detiene y nos advierte con seriedad sobre el pecado de rechazarla. El pecado de la autosuficiencia. Ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante. Toda jactancia semejante es mala, dice el versículo. Así que el versículo 17 vincula esta enseñanza. No se trata solo de lo que hacemos mal, sino que conscientemente excluimos a Dios de nuestros planes. Y esta advertencia, amado hermano, no es aislada ni exclusiva de la carta de Santiago. En realidad refleja una verdad que atraviesa toda la Escritura. Y en Proverbios lo leímos ahorita, que decía que Dios, tú puedes hacer tu propio camino, pero Dios es el que decide. El Salmo 127 comienza diciendo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí está el Evangelio del Señor. Lucas 12, la historia del rico insensato que planeó todo sin Dios. ¿Y qué pasó? Perdió su alma. Usted puede aquí ganar toda la riqueza, toda la fama, todo lo que usted quiera, pero si usted pierde su alma, que es lo más importante, si usted hace tesoros en la tierra, olvidándose del propósito de Dios, del plan de Dios para su vida, que no es terrenal, que es eterno, usted va a fracasar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En toda la Biblia, amado hermano, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana caminan juntas. En toda la palabra. Dios no anula
nuestra planificación. Él no la va a anular. Pero Dios sí quiere y exige que usted y yo vivamos bajo su señorío. ¿Por qué? Porque Cristo mismo modeló esto cuando oró, cuando dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, toda esta verdad bíblica no fue dada solamente para que usted y yo hoy la escuchemos aquí y la entendamos. Esta verdad bíblica que Santiago nos muestra en esta mañana ha sido para ser vivida, para ser aplicada a nuestras vidas. Entonces la pregunta es: ¿cómo se ve esto en la práctica? Porque era para aquel tiempo, pero también para hoy. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Número 1, usted debe de planificar con humildad y orar primero. No dejes de hacer planes, pero ora primero, busca dirección de Dios. Hazlo con las manos abiertas, sí, pero ¿sabes qué? Si Dios cierra, una puerta, no te desesperes. Recuerda que Él es el dueño de la casa. Él es el que te va a decir cuándo. Él es el que va a abrir puertas. No presiones las puertas que se te cierran. Dios te las va a abrir cuando sea su voluntad. Número 2, prioriza en lo eterno sobre la neblina. Sí, tu vida es una neblina. No inviertas toda tu energía solo en lo que se desvanece: dinero, estatus, fama, posesiones. Invierte en lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece, amada iglesia? Nuestra relación con Dios, el servicio a su iglesia, la extensión de su reino, el que usted y yo busquemos a Dios primeramente, y las demás cosas serán añadidas. El número 3, el que usted y yo dependamos diariamente de Dios. No intentes vivir todo el año hoy. No, el año tiene 365 días. Y la gracia de Dios se da en raciones diarias. La gracia de Dios es cada día para con nosotros. Su misericordia es nueva cada día. Confía en su providencia día a día. No te desesperes, pero sigue trabajando diligentemente. Pero confía plenamente en Dios. Reconoce que cada día es un regalo que el Señor nos hace, no un derecho. Es un regalo. Es por su misericordia, es por su gracia que usted y yo estamos aquí. Vive este año con una dependencia consciente de Dios. Una dependencia consciente de nuestro Señor. Después, amado, de escuchar todo esto, la advertencia y el llamado de la palabra, debemos llegar al momento de que examinemos nuestras vidas delante del Señor. De que examinemos cómo nosotros estamos llevando el rumbo de nuestras vidas. Cómo nosotros planificamos nuestra vida profesional, familiar, social, espiritual. Cómo nosotros manejamos esa vida. Hoy estamos escuchando una verdad hermosa de Dios. Y ya la escuchaste. Ya leíste Santiago 4, 13 al 17. Ya no podemos alegar ignorancia, que no sabíamos o que no sabemos. No. Porque vivir un año ignorando la voluntad de Dios no es solo una mala idea, dice el versículo 16 y 17. Es pecado. Es pecado. Y yo espero, amada iglesia, que al cerrar este servicio
Yo te invito a que tú entregues tu agenda al Señor. Yo te invito a que no le pidas simplemente a Dios que bendiga tus planes, sino pídele que te dé el corazón para alinear tus planes a los suyos, para que cumpla su voluntad, porque el futuro es incierto para nosotros. Es como la neblina, amada iglesia, pero ¿sabes qué? Pero este es totalmente conocido para aquel que nos amó y se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Caminemos hacia el 2026 confiados en que Dios está con nosotros. No caminemos hacia el 2026 no confiando en nuestra capacidad de navegar, sino que la fidelidad de Dios está en nuestras vidas y que nuestro capitán está guiando nuestra barca. Que nuestro capitán está guiando nuestra barca. Y no hay pirata, no hay vaquero que se meta. Alábalo ahora. Se encendió esto. Ni oso que se meta. Por si acaso. Dios es el que guía nuestra barca, hermano. Dios es el que está en control de nuestras vidas. Y si usted decide que Dios esté en control de su vida, lo primero que usted tiene que hacer cuando comience el año es decirle: Dios, aquí están mis planes. Te los presento, Dios amado. Que se haga tu voluntad. Ayúdame, dirígeme, dame sabiduría, dame fuerza para yo poder cumplir aquellos que están alineados a tus propósitos, Señor. Jehová Dios, Jehová Quito sea su nombre bendito. Lo que no es para este año es para el próximo. Wow. Comenzar el año diciendo: si el Señor quiere, no es debilidad espiritual, es madurez cristiana. Es reconocer que Dios no es un accesorio de nuestros planes, sino el Señor de nuestras vidas. Dios no es el amuleto, Dios es el Dios de nuestras vidas. Que este nuevo año, amada iglesia, no sea simplemente bien organizado, sino bíblicamente rendido a la voluntad de Dios. Que sea un año donde su vida esté alineada a la de Dios. Que sea un año donde usted le dé el primado a Dios. Porque si usted le da el primado a Dios, las demás cosas serán añadidas. Y yo lo he visto. Y yo sé que muchos de ustedes lo han visto. Amada iglesia, yo he aprendido en los últimos años no pelear con Dios, sino someterme a su voluntad. Si por todos nosotros fuera, qué muchas cosas queríamos. Qué muchas cosas. Pero es la voluntad de Dios. Y Dios nos ama como somos, como estamos. Dios dirige nuestros pasos. Si usted me pregunta a mí, yo no quería caer en una cama. Yo no quería estar allí. Yo quería que Dios me levantara. Yo quería que Dios restaurara todos los nervios, todos los discos, que no se me vibraran los dedos, que no me diera. Yo quería hacer muchas cosas, pero yo sabía que yo estaba en un proceso donde Dios me estaba probando y donde Dios me estaba preparando para otras cosas. Y muchas veces usted y yo tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque si usted quiere agradar a Dios en todo, usted tiene que ser guiado por el Señor. Por el Señor son guiados los pasos del hombre. Pero ¿sabes qué? Estoy más feliz que nunca.
porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. Yo pensé que yo iba a terminar hasta los 80 años, recortando, dando clases, haciendo negocios. Pero ¿sabes qué? Te tranquiliza. Te quedas en esa camita, te recuperas. Al año Dios le habla a mi esposa y mujeres son sabias. Dios le habla a mi esposa y ella me dice: Joey, yo creo que Dios quiere que tú te dediques a Él a tiempo completo. ¿Y yo qué? Yo soy el que trabajo. Yo soy el que traigo la comida a la mesa, aunque ella trabajaba. Yo soy el hombre de la casa, tengo que dar ejemplo. Pero ¿sabes algo, iglesia? Los planes de Dios están escritos desde antes que tú y yo los supiéramos. Y si usted me pregunta, hoy, con la certeza, estoy en el altar, con la certeza y la seguridad, yo le voy a decir a usted que yo estoy mejor que antes. Y que mi salud está mejor que antes. Y que yo me siento mejor que antes. Porque tengo una pasión, porque estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Yo pensaba que me estaba gastando para el Señor. Yo tenía otras metas. Yo tenía otros planes. Pero ¿sabes qué? Dios dijo, no son estos planes, son estos planes. Y cuando se te cierran las puertas, es que Dios no quiere que tú entres por ellas. Pero ¿sabes qué? Abre tus brazos hoy. Planifica. Y si es la voluntad de Dios y Dios te da paz, entra por ese lugar que Dios ha puesto para ti. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta mañana, si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere, simplemente un año organizado, un año bíblicamente rendido en los pies del Señor, en la voluntad del Señor, créame que yo sé que Dios va a abrir las puertas que son para ustedes. Yo tengo la seguridad de que Dios va a abrir puertas y que Dios va a cuidar de ustedes y les va a enseñar el camino por el cual usted debe de andar.